vamos a empezar a estudiar, como dijo la pastora Yuriko, sobre el libro Conquistemos Territorios. Primeramente quisiera hacer una pequeña oración. Amén. Prepararnos, Señor bendito Dios, para lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias en este día y te bendecimos, Padre. Sé tu Espíritu Santo guiando este tiempo, este momento, mis palabras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mostrando una vez más el libro Conquistemos Territorios de la licenciada Rita Cabezas, nuestra pastora. Y quisiera iniciar hablando un poquito sobre la contraportada del libro, en donde dice, la licenciada Rita Cabezas nos dice: es tiempo de guerra, la Iglesia de Cristo debe tomar ya su puesta en la batalla. El ejército de Jesucristo necesita soldados comprometidos, entrenados y disciplinados. Él es el que nos dicta las estrategias de guerra. Él es el que determina los tiempos de lucha. El comandante en jefe está buscando a los soldados dispuestos a decir: heme aquí, envíame a mí. En este libro vamos a aprender, yo voy a estar hablando sobre el capítulo 1 y el capítulo 2. Y lo que iniciamos aprendiendo, lo que la pastora Rita Cabezas nos enseña es una estrategia para entrar en una guerra. Nos habla de ciertos pasos que debemos seguir y nos enseña a través de su experiencia, porque en este libro ella nos habla acerca de un caso muy sonado hace años en Costa Rica, en el magistrado, un secuestro que hubo al magistrado de Costa Rica. Entonces ella dice que ella sintió una carga, que ella sintió que debía de hacer algo. Ella conocía a dos personas que se encontraban en ese momento siendo parte de este magistrado y de los que habían sido secuestrados. Entonces ella dice que nos cuenta en el libro que ella le pide al Señor, le pide dirección, le pregunta junto con un grupo de profetas si ella puede intervenir, si ella debería de intervenir, orando, ¿verdad? Si ella podría hacer algo. Y entonces el Señor le contesta que sí, después de una serie de pasos que ella toma. Y eso es lo que ella nos está enseñando y lo que nos está mostrando en este libro, que debemos de ser parte de situaciones que suceden en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, para ayudar a libertar de la opresión del enemigo. Pero es muy específica y es muy contundente en decirnos: pero primero hay que consultar a Dios. Debemos de consultar a Dios y debemos de seguir ciertos pasos. Y eso es lo que vamos a hablar, y esto es lo que yo voy a hablar el día de hoy acerca de esto que ella nos enseña. Entonces, la pastora Rita nos dice, repito, que antes de que nosotros entremos en alguna lucha espiritual, en alguna guerra espiritual, primero, o alguna batalla, primero vayamos y lo consultemos a Él, para saber si lo que estamos haciendo Él nos quiere ahí, para no meternos, dice ella, en batallas que el Señor no nos ha dicho, o en las que el Señor no nos quiere en ese momento. Y esto es algo que en lo que nosotros debemos ser responsables antes de iniciar cualquier guerra. Estar seguros de que el Señor es el que nos está llamando a hacerla, el que nos está guiando en la lucha que queremos iniciar. No debemos movernos sin consultarlo a Él primero, porque iríamos sin su consentimiento y sin su guianza. Y esto puede ser peligroso,
espiritualmente hablando. Amén. Es por eso que ella nos da una guía. Y precisamente nosotros en la escuela de profecía en este momento estamos llevando esta guía. Estamos un grupo de personas, estamos orando, estamos ayunando, pero no lo estamos haciendo así nada más, sino que precisamente nosotros estamos usando esta guía que la pastora Rita nos ha dejado, ¿verdad? Nos dio a través de su experiencia. Ella recibió esto. Una de ellas, la primera, es, como mencionaba antes, consultar a Dios. Señor, ¿me toca esta lucha? ¿Debo de involucrarme en esto? Eso es lo primero que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. También nos habla del arma que es muy poderosa y que muchos de nosotros o la mayoría de nosotros lo sabemos, es el ayuno. El ayuno es un arma poderosa, para mí yo creo que yo siento que para mí ayudar es algo que me da fuerza. Ayunar para mí es un arma muy poderosa, muy fuerte. El paso 3 nos habla ella de tener un primer enfrentamiento. También nos habla de poner un vallado de protección. Es por eso que es importante consultar, porque no podemos solamente decir, oh, ya voy a hacer esto, me voy a meter en esta guerra, me voy a meter en esta lucha. No, porque hay pasos que seguir, y son estos pasos que ella nos está dando. También en el número 5 tenemos petición de revelación. Hay que orar durante este ayuno, durante este tiempo, estar pidiéndole al Señor que nos revele por qué es lo que está pasando, a qué nos vamos a enfrentar, qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? En el número 6 vemos visión espiritual activada por el Espíritu Santo. Orar al Señor que abra nuestros dones espirituales, las visiones que el Señor quiera traernos, ¿verdad? Que abra nuestro oído espiritual, es la número 7, para que nos guíe, para escuchar la guía, para escuchar al Espíritu Santo guiándonos. En la número 8 tenemos revelación de nombres de los demonios que estén operando. En la 9, confesión de pactos, si es que hay algún pacto. Entonces nosotros le consultamos a él y para que él revele si hay algún pacto en esa situación que está pasando o por la que usted está luchando. Si hay algún pacto que se haya hecho, para que usted ore y corte por eso. En el número 10 dice establecimiento de un nuevo pacto. Cuando ya hemos recibido, o si hay un pacto, si hubo esta situación, entonces nosotros ahora hacemos un nuevo pacto. En el número 11 dice declarar la palabra en contra de lo que fue revelado. En el 12 habla de rompiendo con los pactos. Entonces es muy importante lo que la pastora nos habla en su libro. Si bien es cierto que nos exhorta a ser guerreros, valientes y conquistadores, a tomar nuestras armas espirituales para conquistar territorios para el Señor, nos dice que seamos responsables en las luchas que vamos a dar, no dando pasos sin consultar al Señor. Nos habla de que cuando el Señor nos está guiando, debemos dejarnos guiar por Él. Aunque creamos que tenemos que avanzar, debemos primero consultarlo a Él. La pastora Rita nos habla también de la diferencia entre la liberación de una persona y la liberación de un territorio. En el capítulo 2 de este mismo libro, que tiene como subtítulo Guerra Espiritual Territorial, en la página 35 nos dice:
La liberación de una persona consiste de un enfrentamiento espiritual con los demonios que ejercen influencia sobre la persona con el fin de quebrantar su poder y obligarlos a retirarse. La liberación de un territorio es lo mismo, pero aplicado a una zona geográfica específica en lugar de una persona. Un enfrentamiento espiritual con los demonios que controlan cierto territorio a fin de quebrantar su poder sobre él y obligarlos a retirarse para que el reino de Dios pueda establecerse en ese lugar y el evangelio pueda extenderse. En el cuaderno de liberación 3 dice en la hoja número 10, la guerra espiritual es un golpe a los poderes en las regiones celestes y no se realiza solo. Todo esto que hemos hablado, guerra espiritual o conquistando territorios, esto también aplica para nuestras familias, para una familia, para nosotros conquistar nuestro territorio, para que nosotros hagamos lucha espiritual por nuestro territorio, por nuestras familias, para poder hacer lucha contra espíritus ancestrales que han venido a influenciar por generaciones a nuestras familias. Debemos hacer una estrategia, pero siempre consultarle al Señor si nos corresponde hacerlo. Y cuando reciba la respuesta, entonces puede pedir al Señor que le diga cuál es la estrategia que usted debe de seguir y dejarse siempre guiar por el Espíritu Santo. El Señor nos ha llamado a conquistar un territorio familiar, de generaciones o de su ciudad, de ciudades, de su comunidad, de su iglesia o de países. Amén. 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 Pero siempre debemos de consultarlo. Siempre debemos de dejarnos guiar. Ahora, como nosotros, como hijos del Dios Altísimo, debemos de prepararnos y tenemos herramientas. Tenemos herramientas como esta literatura o como otros libros que podemos conseguir también en Interbook, que nos ayudan a nuestro crecimiento y que nos guían, que nos enseñan los pasos que tenemos que dar. Son semillas que la pastora Rita, yo así lo miro, son semillas que la pastora Rita ha venido a traernos a nosotros, que nos ha dejado a nosotros y que nos van a ayudar. Son herramientas las cuales las podemos poner en prácticas para ir y conquistar tu tierra, la de tus hijos, la de tu comunidad, la de tu iglesia o la de tu país. Amén. 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 También la pastora nos dice, la pastora Rita Cabezas nos dice que además de consultar a Dios, del discernimiento que debemos de tener, en la página 24 nos menciona ella que antes de hacer planes para entrar en guerra espiritual son necesarios ciertos pasos. Ella nos habla de, número 1, dice ella, sellar espiritualmente la habitación donde se va a orar, ungiendo con aceite, símbolo de la unción del Espíritu Santo. El número 2 nos dice, pedir ángeles guerreros que rodean la habitación para impedir que entren fuerzas enemigas. 3, atar en el nombre de Jesús todo espíritu humano o demoníaco, prohibiéndole penetrar para espiar, para traer confusión, engaño o contaminación a los dones de revelación o para causar división dentro del equipo de trabajo. El número 4 nos dice ungir a las personas presentes y pedimos la protección única del Espíritu Santo, prohibiendo a los demonios ejercer influencia sobre ellos. El 5 nos dice atar los dones proféticos a la verdad y la revelación única del Espíritu Santo, prohibiendo a los demonios ejercer influencia.
El número 6 nos dice, oramos pidiendo a Dios que active los dones espirituales. Y finalmente el último dice, iniciamos la consulta a Dios. O sea, ya nos está hablando de que primero hay pasos que seguir, son pasos que debemos de seguir antes de llegar simplemente a la consulta. Eso nos habla de que tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a iniciar. Debemos estar conscientes que Satanás también levanta estrategias cuidadosas y muy bien elaboradas con sus espíritus en contra nuestra y quiere mantenernos en un estado de tristeza, de derrota, de subyugado, de no puedo, ¿verdad? Pero el Señor omnipotente nos ha dado armas espirituales para que las usemos en contra de Él, en contra del enemigo. Jesús venció a Satanás con la palabra de Dios y a cada tentación de Satanás el Señor le respondió, escrito está. Nosotros podemos vencer a Satanás usando la palabra de Dios. Voy a usar el punto número 11, quiero hablar del punto número 11 de la estrategia que mencioné al principio, que es declarar la palabra en contra de lo que fue revelado. Yo voy a hablar acerca de la palabra de Dios como un arma efectiva. La palabra de Dios es un arma efectiva, es un arma poderosa. Cada vez que nosotros vamos al campo de batalla a pelear y a conquistar en su nombre, debemos de usar la palabra de Dios, que es nuestra arma, ¿verdad? Que es nuestra espada. Amén. Dice en Hechos 4:12, denme un segundo. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí en este capítulo 4 estamos mirando que Juan y Pedro son arrestados, se los llevan, el sumo sacerdote junto con toda la familia de sacerdotes se lo llevan y le preguntan. Y en el versículo 7 dice, le preguntan a Pedro, le dice, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros eso? Porque ellos habían sanado a un enfermo y por eso se los habían llevado a juicio. Y le están preguntando, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y Pedro le contesta esto en el número 12. En el número 11 dice, este es Jesús la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra de Dios, Jesús la usó, nosotros la debemos usar. Nosotros tenemos esta arma para deshacer toda mentira, para deshacer todo engaño del enemigo y para entrar en batalla. Cuando sean, como dice los puntos, cuando sean mostrados los espíritus que están obrando en cierta situación o en la batalla que hemos decidido entrar. En el Salmo 2, 8, 9 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En Hebreos 11, 32 al 34 nos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Dios en Cristo nos ha dado todos los recursos que necesitamos para que vivamos una vida victoriosa. En Lucas 10 al 17 nos habla, dice que unos versículos antes nos habla de que el Señor Jesús llamó a 70 que lo seguían y les da la autoridad y los envía y cuando ellos regresan, dice del 17 al 19, dice que ellos vuelven con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Tenemos entonces el arma de el nombre del Señor Jesucristo, de su palabra, que es nuestra espada, el arma de la sangre de Jesucristo, y tenemos al Espíritu Santo. Este es un armamento poderoso que nos da a nosotros autoridad. Estas armas espirituales, dice en 2 Corintios 10:4, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cada vez que nosotros abrimos nuestra boca y la pronunciamos, la estamos aplicando y estamos haciendo que el reino de las tinieblas retroceda y nosotros avanzamos. Por eso es importante que nosotros usemos la palabra de Dios, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Estas son armas para que hagamos guerra espiritual, son para destruir fortalezas del enemigo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestras ciudades y en nuestro país. Y como hijos de Dios, guerreros del Dios Altísimo, no podemos solamente conocer la palabra solamente como una teoría, como la leí, me la sé, ¿verdad? Ya leí desde Génesis hasta Apocalipsis. No, debemos de conocerla, pero debemos de entender el poder que hay en esa palabra y que esa palabra es arma para nosotros y que la debemos usar como tal. Los soldados, un militar tiene un arma y esa arma la tiene todo el tiempo con él, y esa arma él la sabe desarmar, la hace en muchas partes y la puede volver a armar, y no necesita nadie que venga y le diga cómo la arme. Si él se le descompone, si le tiene que usar, no tiene que decir: oh, ¿sabes qué? No está funcionando, ¿qué hago? No, ese soldado debe de conocer cómo desarmar su arma, cómo limpiarla, de dónde posiblemente se le pudo haber descompuesto, y arreglarla y volverla a armar. La conoce a la perfección. Así nosotros, como hijos de Dios y como soldados de Cristo, debemos de conocer nuestra arma, que es la palabra de Dios. Amén. Debemos conocerla a la perfección. Tal vez diga: bueno, es que yo no me la voy a aprender toda porque es verdad, pero tenemos esas partes en nuestra mente, y cuando llegue la necesidad de que usted tiene que usar la palabra de Dios, el Espíritu Santo se la va a recordar y va a salir de donde usted la tiene ahí guardada dentro de usted, en su mente, en su corazón, ¿verdad? En su alma. Amén. Y la debemos de usar como tal, conocerla. Debemos de creer en la autoridad de la palabra, y si la usamos de manera correcta y con fe, vamos a tener muchas victorias en el mundo espiritual. Y para cerrar, me gustaría leer una parte del libro, en la página 41, y cierro con esto, en donde
Mardoqueo, el tío Mardoqueo le dice a Esther, le dice, y quién sabe, cuando él estaba diciendo que fuera y hablara con el rey, y ella decía, no, porque no debo de ir, este no es el momento, y le dice, y quién sabe, le dice Mardoqueo, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto está en Esther 4:14. Esther, aunque Mardoqueo se lo dice en pregunta, le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Él sabía que para esa hora había llegado Esther a donde estaba. Esther no fue la única, esto lo dice en la página 41, dice, Esther no fue la única que fue puesta en una fecha y un lugar específico para cumplir una misión. Tu hermana, tu hermano, también fuiste colocado en el país en donde tú te encuentras en esta época de la humanidad con un propósito específico dentro del reino de Dios. Créelo, no solo debes de creer, sino de cumplir tu propósito y tu misión. Amén.